El almacenamiento de datos. Como medio del almacenamiento de datos en una computadora. Una computadora almacena información en forma binaria. El sistema binario es un sistema numérico que utiliza bits para almacenar datos. Un bit es un dígito binario, el incremento más pequeño de datos en una máquina. Un bit solo puede contener uno o dos valores, como se muestra en la imagen, especialmente ceros y unos. También contamos con el almacenamiento de datos vectoriales. Es un modelo de datos vectorial la computadora. Almacena puntos, líneas, polígonos como ubicación XY. Los datos vectoriales especialmente se pueden comprimir para ahorrar espacio de almacenamiento en nuestra computadora. En los sistemas actuales, esta información a menudo se almacena internamente en tablas relacionadas que se organizan de acuerdo con un conjunto de reglas estándar. Los usuarios normalmente no la ven. Sin embargo, si vemos información de atributos sobre las características pueden tener muchos tipos de atributos. Los formatos de imagen. Normalmente una imagen digital es una representación de una imagen bidimensional, como un conjunto finito de valores digitales, llamados píxeles. Estos se guardan en la memoria de la computadora como una matriz bidimensional de pequeños números enteros, que a menudo se transmiten o almacenan en forma comprimida. Los formatos de archivos de imagen proporcionan un método estandarizado para organizar y almacenar datos de imagen. La compresión y almacenamiento de datos raster. Los datos raster son cada vez más importantes y se utilizan ampliamente en la ciencia de la geoinformación, especialmente en las aplicaciones de Internet. Los datos raster se pueden obtener de varias formas. Dos de las formas más comunes son la fotografía aérea y la imagen de satélite. En fotografía aérea, un avión sobrevuela un área con una cámara montada debajo. Compresión de datos raster. Podemos distinguir diferentes formas de almacenar datos raster, que básicamente varían en el tamaño de almacenamiento y en consecuencia en la organización geométrica del almacenamiento. Se identifican los siguientes tipos de elementos geométricos: líneas, rayas, losas y áreas. Modelos de datos raster. Los rasters están formados por una matriz de píxeles también llamados celdas, cada una de las cuales contiene un valor que representa las condiciones para el área cubierta por esa celda. Todas las celdas de un raster deben tener el mismo tamaño. Lo que determina la resolución de celdas pueden ser de cualquier tamaño, pero deben ser lo suficientemente pequeñas para realizar el análisis más detallado. Las celdas se organizan en filas y columnas, una disposición que produce una matriz cartesiana. Las filas de la matriz son paralelas al eje X del plano cartesiano y las columnas al eje Y. Cada celda tiene una dirección de filas y columnas únicas. Tipos de rasters. El raster se clasifica por tener nombres muy específicos como modelo digital de evaluación, el uso de suelo, cobertura del suelo, sombreado, pendiente o aspecto, según lo que muestre el valor con dificultad. Los códigos del uso de suelo generalmente se refieren para que se use el área urbano, agrícola, forestal, etc. Mientras que los códigos de cobertura del suelo generalmente se refieren a la composición del píxel, como agua, nieve, cultivos, césped, etc. Los, los rasters de aspecto y pendiente utilizan valores de colores para expresar en la dirección. Se enfrentan una lateral de montañas y que están empinadas es un área respectivamente. Le vamos a hablar de los datos raster en detalle. Los datos raster se utilizan
en una aplicación GIS. Cuando queremos mostrar la información que es continua en un área y no se puede dividir fácilmente, se caracteriza en vectoriales, como lo presentamos en la imagen. La resolución espacial. Cada capa raster es un signo Higgs. Tiene como pinceles celdas de un tamaño fijo que determina su resolución espacial. Esto se hace evidente cuando se observa una imagen pequeña en escala y luego se aplica en gran escala. Conversión de raster en vectores. A menudo los datos raster se utilizan como una capa de fondo que luego se utiliza como base a partir de la cual se puede digitalizar y caracterizar vectores. Conversión de vectores raster. Se utiliza y es útil para convertir datos vectoriales en un raster. Un efecto secundario de esto es los datos de atributos, es decir, los atributos asociados con los datos o vectores originales se perderán cuando se lleve a cabo la conversión. Sin embargo, se pueden tener vectores o formatos raster para utilizarlas en protocolos extraordinarios. Análisis raster. Es una gran cantidad de herramientas de analíticas que se pueden ejecutar en datos raster, que no se pueden usar como datos vectoriales. Por ejemplo, los raster se pueden utilizar para modelar el flujo de agua sobre las superficies terrestres. Esta información se puede utilizar para calcular dónde existen las cuencas hidrográficas y redes de arroyos. Gracias.